Días, bienvenidos al Club de Auditores. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. El día de hoy presentamos la 7ª sesión de nuestro curso virtual especializado Power BI para la gestión de datos. Muchísimas gracias por nuevamente estar con nosotros y en especial, por supuesto, a nuestro invitado especial, el doctor Ricardo Crispín, quien es el responsable de esta capacitación. Doctor, muy buenos días. Como siempre, un inmenso placer tenerle conectado con nosotros en esta plataforma. Y sin más preámbulos, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. Muchas gracias, Blanca, por el pase. Muy buenos días con todos. Bonito inicio de semana. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a comenzar ya nuestra sesión del día de hoy, lunes, ya también abarcando nuevamente el segundo nivel de lo que está en nuestro curso que estamos presentando, ¿no? Como ya lo comenta Edu en todas las transmisiones a la mitad de la clase, nuestro curso consta de 2 niveles. Ya hemos abarcado el primero, que es básicamente toda la parte o todo el cascarón, ¿no? Todo el proceso desde un enfoque un poquito más práctico y directo, ¿no? En donde hemos hecho ETL de algunas fuentes de importación, hemos hecho transformaciones dentro de una tabla, hemos hecho un modelamiento un poquito estándar, no hemos entrado en cálculos, eso lo vamos a ver en ese segundo nivel, y hemos visto las visualizaciones, ¿no? Ahora en este segundo nivel nosotros vamos a, nuevamente el día de hoy, repasar sobre Query, ¿no? Power Query. De paso que me aseguro de que esa plataforma quede grabada en ustedes porque me ha sucedido que donde hago un curso lineal, ¿ok? Ya estoy viendo temas más adelante y los estudiantes se olvidaron de Query. Entonces voy a repasar aquí nuevamente Query, vamos a ver nuevos puntos de importación, importación web. Haremos una explicación de importación a SQL porque la siguiente clase, mañana, voy a tratar de conectarme desde mi laptop, porque en esta computadora, como la he formateado, ya no tengo instalado SQL. Pero voy a explicar más o menos cómo es el proceso. Igual vamos a ver si mañana puedo conectarme desde otro ordenador para poder la parte práctica. Entonces, conexiones a bases de datos, conexiones a web. Y en la parte de importación vamos a hablar de consolidaciones. Cómo consolidar 2 tablas, una encima de otra. ¿Ok? O hacer una importación de carpeta, que también hace un consolidado al final. Porque en muchas ocasiones cuando yo trabajo con data de Excel, por ejemplo, y puede ser un Excel que yo ingreso, o puede ser un Excel que yo exporto de un sistema, lo más común es que esa data viene cortada, pues viene desde una fecha de inicio hasta una fecha de corte. Y yo cuando quiero actualizar, tengo que sacar la data, ¿no? Desde esa fecha de inicio hasta una nueva fecha de corte o desde la continuación. Entonces se pueden hacer consolidaciones en Power BI porque es la misma tabla, solamente que tú la vas sacando por temporadas, ¿no? Y la idea es que cuando carga BI tenga que hacer solamente una, el histórico en una sola tabla. Entonces se pueden hablar de consolidaciones bien interesantes. Y veremos el caso práctico que va a ser el del COVID-19 global, que es el que yo proyecté en la primera clase de toda nuestra capacitación y es el que nosotros actualizamos con un clic para ver los resultados del COVID a nivel de cualquier país. Ya, ese lo vamos a construir el día de hoy. Bueno, vamos a ver hasta dónde nos va el tiempo. Si no es hoy, es mañana. ¿Ok? Entonces, primera etapa, profundizaremos sobre lo que viene a ser Power Query. Segundo tema, vamos a hablar de lo que es nuevamente Pivot, en el tema del modelamiento de datos, pero ya quizás lo orientaremos desde el enfoque ya de negocio, ¿no? Términos un poquito más técnicos, las tablas dimensionales, un modelo de datos, cuáles son tablas de hechos, cuáles son tablas de dimensión, por qué es una tabla de dimensión o tabla de contexto, qué representa una tabla de hechos, cuáles son las llaves, eso que habíamos llamado en la clase anterior, que son un factor en común para poder hacer la relación. Ahora los concretaremos diciendo que en un caso se presenta una llave primaria, en el otro caso se presenta una llave foránea y que a través de estas llaves entre tablas se puede lograr una correcta relación. Hablaremos de una casuística muy importante o muy importante de tener en cuenta, que son las relaciones de muchos a muchos, que yo en el nivel anterior había mencionado que no se recomienda, ¿no? Acá vamos a ver qué pasa si nos encontramos con un modelo con relaciones muchos a muchos, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y viene la solución del tipo la tabla puente, ¿no? Luego hablaremos de DAX, que eso sí no lo hemos abarcado en el curso. DAX es el lenguaje de cálculo de Power BI, ¿no? Que nos va a permitir crear nuevas columnas calculadas, nuevas tablas dimensionales, donde vamos a hablar de la tabla calendario, que es lo que preguntaron bastante en las sesiones anteriores, y obviamente las medidas que van a ser las métricas de negocio. Eso también es lo que vamos a ir creando. Y por último, tema 4, vamos a profundizar nuevamente en visualizaciones, donde ya sabemos crear un reporte, pero ahora lo vamos a robustecer. Hablaremos de páginas de reporte, donde una va a ser el menú,
Uno va a hacer un reporte general, el otro va a ser un poquito más profundo o más específico. Hablaremos de botones que nos permitan saltar de una hoja a otra, que son los botones de navegación o de paginación. Hablaremos de lo que vienen a ser los tooltips, los drill throws, que son páginas de detalle, ¿no? Y muchas cosas que se pueden aprovechar en Power BI, que ya nos aleja de todas maneras de Excel, ¿no? Y donde podemos ver que el valor agregado, ¿no? El valor agregado de trabajar con esta plataforma, una plataforma de inteligencia de negocios, a trabajar con una plataforma de hoja de cálculo que tiene un espacio para reportería, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo. Y en lo que vamos avanzando, les voy pidiendo, por favor, que me vayan dejando ahí a los organizadores, Blanca y el equipo, el cuadrito de preguntas, ¿no? Ahí en GoToWebinar, creo que es esta plataforma, para poder tener seguimiento de las preguntas en los comentarios, ¿ok? En los comentarios. Listo. Muy bien, comenzamos. Tema 1, nivel 2, ¿ok? ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Repasando sobre Power Query, yo lo dije, vamos a hacer extracción de datos 2, nuevos puntos de conexión, transformación de datos 2, nuevas transformaciones, en este caso van a ser transformaciones entre tablas, ¿ok? Y haremos el caso práctico, eso ya lo he mencionado. Comenzamos entonces de una vez sin mayor preámbulo. Recordemos, ¿qué cosa era Power Query? ¿No? Más allá de leer la lámina, ¿qué hemos visto en las clases anteriores? Power Query es un entorno dentro de Power BI, ¿ok? Es una parte, un componente interno de Power BI Desktop, ¿ok? Para enfatizar que estamos hablando de Power BI de escritorio, el que te instalas en la computadora. Ahora, esta plataforma de Power BI Desktop, ¿ok? El entorno de Power Query, que es el entorno de preparación de datos, ¿no? La cocina del restaurante, como ya hemos estado diciendo, ¿ok? Se encuentra en una ventana aparte. Pero si bien es una ventana aparte, pertenece al mismo documento, al mismo programa de Power BI Desktop, ¿ok? Solamente que su plataforma está en una ventana aparte, como por ejemplo puede ser Visual Basic. Aquellos usuarios en Excel que programen me van a seguir la idea, ¿ok? Ok, eso es solamente para recordar. Recuerda que Power Query es una zona de preparación. La lámina. Power Query es una tecnología de conexión de datos, ¿ok? Que permite descubrir, conectar, combinar y refinar los orígenes de datos para satisfacer las necesidades de análisis. Esta herramienta o esta tecnología se encuentra en Excel, últimas versiones de Excel, ¿ok? Y Power BI Desktop en todas las versiones desde 2015, ¿ok? Entonces, tecnología de conexión. Esto es algo que no debemos olvidarnos nunca con respecto a Query. Es debido a Query, ¿no? Por decirlo de una manera mucho más concreta, que yo puedo generar un reporte que es automatizado. Un reporte donde puedo ver ya toda mi presentación y cuando yo quiera refrescar, presiono un botón. Porque ese es el que activa todo el proceso, toda la consulta, de dónde lo ha buscado, lo vuelve a buscar, qué es lo que ha hecho para depurarlo, te lo entrega limpio con la nueva data, obviamente, te lo carga nuevamente a Power BI Desktop. Y como te carga nuevamente a Power BI Desktop, las tablas van a ser un poquito más grandes, ¿no? Porque es producto de la actualización y como se están almacenando datos más grandes de la actualización, los reportes o las visualizaciones se actualizan, todo se actualiza, ¿no? Es debido a Query que se logra este flujo de automatización con un clic. Entonces, tecnología de conexión, ¿por qué? Porque Power Query trabaja con conexiones. Yo ya había hecho una imagen de esto, pueden revisar las grabaciones, las primeras grabaciones del curso, en donde ya hemos hecho dos grandes rectángulos, no sé si recuerdan. El rectángulo de la izquierda era la plataforma de base de datos, ¿no? Que puede ser Excel, que puede ser bloc de notas, puede ser SQL, ¿no? La plataforma que contiene los datos. Y a la derecha, la plataforma que los va a usar para unas visualizaciones, para representarlos. Que en este caso, y debido a este curso, es Power BI. ¿Ok? Pero hay otras propuestas, ¿no? Tableau, ClickSense, Google Data Studio, etcétera, etcétera. Entonces, plataforma que contiene los datos, que almacena los datos del día a día de la gestión, y plataforma que los utiliza. ¿Ok? Se genera un puente, esa es la tecnología de conexión, y a través de ese puente habilita el libre tránsito de datos, desde la base hacia la plataforma de análisis, solamente en ese sentido. ¿Ok? Entonces, esa es la importancia de Power Query. Por eso es vital que lo realicemos correctamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que se practicaba en Power Query? Recordemos también, se practicaba. Ya, las preguntas vamos a responderlas más adelante, por favor, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Qué era lo que se practicaba en Power Query? Era el concepto llamado ETL. ETL, recordemos, ¿ok? ETL es el proceso de preparación de datos, ¿ok? Involucraba tres subprocesos: extracción, transformación y carga, ¿ok? De datos. ¿Para qué? Para un proceso analítico. El enfoque que vemos nosotros es ETL para un proceso analítico. Involucra la etapa de extracción,
transformación y carga, ¿ok? Ahora, ¿por qué te dejo esa imagen de la derecha? ¿Por qué te dejo esa imagen de la derecha? Porque la idea de trabajar con Power Query es que tú hagas este proceso ETL una sola vez. Defínele los criterios al programa una sola vez y desde que le has definido el programa lo ha aprendido, lo guarda en la zona de pasos aplicados y a partir de ahí lo puedes consumir tantas veces tú quieras con un solo clic. El clic en la actualización, ¿ok? Por eso esta imagen la dejo ahí para que recordemos ese aspecto. ¿Cuál es el objetivo de ETL? El objetivo de ETL es preparar los datos que se van a necesitar en un proceso analítico a través de la consolidación de múltiples fuentes de datos, su depuración y almacenamiento en el repositorio de datos de Power BI, que le hemos llamado nosotros Power Pivot. ¿Ok? Consta de 3 pasos: la extracción, la transformación y la carga. No puedes hacer o no puedes pasar el análisis si es que no has activado ETL. Solamente una de estas etapas es la que en algunos casos se puede obviar. ¿Cuál sería? La etapa de transformación. Y solamente se podría obviar la parte de transformación de ETL si y solo si lo que yo importe no necesita hacerle ninguna modificación. Porque lo que yo importe es lo que necesito para mi reporte. ¿Suele suceder? Puede pasar, pero de que suele suceder, o que sea habitual que no tenga que transformar datos, es muy poco. O sea, es muy poco, digamos, habitual, ¿ok? Puede haber casos que no tengan que hacer transformaciones, sí, pero son muy pocas las situaciones en donde sucede eso. Por lo cual, ETL siempre hay que tenerlo presente. Y por último, para terminar este apartado de recordatorio sobre Power Query, siempre tenemos que tener esto presente, las conclusiones, ¿ok? ¿Qué conclusiones? Estar claros y no confundirnos, ¿ok? El objetivo del Power Query, o de Query Editor, también se le llama, es obtener los datos desde la variedad de fuentes que tú quieras, o sea, sacar datos de acá, de allá, de donde tú quieras, consolidarlos, ¿no? En una sola plataforma y luego llevarlos al análisis, ¿ok? Su objetivo es la de preparar los datos, ¿no? No es analizar. Con Query tú no analizas. Con Query tú solamente preparas y dejas los cimientos construidos para el proceso de análisis, ¿ok? Entonces, profe, pero nosotros estamos aprendiendo un programa de análisis. Sí, pero este programa de análisis tiene su soporte de preparación de datos. Ese es Power Query, ¿ok? Hay que tener siempre presente eso. Primer punto, cubierto. Ya, vamos a ver ahora. Solamente como vamos a terminar el primer punto, atender rápidamente las preguntas. Mayor información de tablas dimensionales y tablas transaccionales. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar y utilizar las llaves primarias? Ya, eso es más un tema, eso es más temas de gestiones de bases de datos. Particularmente, como este es un curso donde no construimos base de datos, sino que los utilizamos, lo que vamos a decir en el curso, y esto va a ser el día de mañana, Roberto, es cómo tú identificar cuáles son las tablas transaccionales, cuáles son las tablas dimensionales, que obviamente si no es transaccional es dimensional, ¿ok? Y cuáles son las llaves en cada uno, eso es lo que podemos decir. Pero criterios para construir las llaves no lo vamos a hacer porque nosotros particularmente no construiríamos llaves. Nosotros utilizamos las llaves del modelo de datos que hayamos jalado o estemos utilizando en nuestro reporte. Si tú quieres más detalles sobre esos puntos de modelos de datos, escribe por LinkedIn. Yo en otros cursos suelo pasar algunos links con respecto a esto. Por ahí te puedo dar quizás algún detalle adicional. Ya, eso es para Ruperto. Y la única y segunda pregunta es, profesor, en este enlace que nos enseñó muestra cómo es que cuando se pone el valor 39.2, el gráfico aparece en 3 datos, con poner el mouse. Ya, en el curso vamos a ver eso. Eso lo que tú me estás mencionando, se le llama tooltip, tema 4. ¿Ok? Eso pasa en las visualizaciones. Tú pones el cursor encima de algo, de un gráfico, y se aparece otro gráfico o más detalle de cálculos. Eso se llama tooltips, ¿ok? Te voy dando el término, lo vamos a ver en el curso más adelante, ¿ok? Se mueve. Quiero ver, porque el comentario sale cortado. ¿Nos enseñará eso? Sí. Sí. Eso lo vamos a ver en el curso, sí. Se llama Tooltips, ¿ok? Ya respondí las dos únicas preguntas que me dejaron en el chat. Extracción de datos, entonces. Vamos a ver. Recordemos. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de hacer cualquier proceso de extracción? ¿Ok? Antes de buscar, querer usar datos para un reporte. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Primero, los requerimientos. Si yo voy a empezar un reporte BI, siempre tener claro que hay algo que se necesita construir. Hay una información que necesita dejar en claro, en mostrarla explícitamente. Hay una necesidad de información, un requerimiento de información. Ese requerimiento de información, por lo general, van a ser brindados por los usuarios que requieren esa información y por lo cual, y en este caso, puntualmente esas personas son los tomadores de decisión.
los jefes, supervisores, coordinadores, la alta gerencia, el grupo asociado. Van a querer saber qué pasa. A distinto nivel, por eso hay análisis un poquito más orientado al estratégico, está el análisis quizás el administrativo y el análisis operacional. ¿Ok? Entonces son distintos tipos de reportería dependiendo de quién es el consumidor y qué tipo de información va a requerir, pero en todos los casos se requiere. ¿Ok? Ahora, cuando ya tienes o has conversado o has pasado una entrevista con esta persona que te requiere un reporte, lo que tú inmediatamente tienes que preguntarte es, oye, los datos que yo ya más o menos sé que voy a necesitar para mi reporte según lo que he podido recoger de la entrevista, ¿existe? ¿La empresa los almacena en algún lado? Y si no es la empresa, ¿hay algún usuario, alguna persona en la empresa que tenga un Excel con ese control o una data con ese control? Si la respuesta es sí, ya tienes la base para poder analizar. O sea, tienes lo que necesitas, tienes tu recurso, tienes tu material en bruto. Si es que hay, si es que la respuesta es sí. Porque vuelvo a repetir, nosotros no cocinamos datos, no inventamos datos. Nosotros, analistas, usuarios de inteligencia de negocios, utilizamos datos. ¿Ok? No los construimos. Entonces, ¿los datos existen? Sí. Segunda pregunta, ¿dónde están? De ahí viene la pregunta. Una tabla está acá, en Excel. Otra tabla lo tiene, lo tiene el compañero en su Drive. Otra tabla lo tiene o lo encuentro en Internet. Otra de las tablas o las otras tablas las tengo que descargar del sistema, que es SAP. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los datos? Vas identificando y comienzas el proceso de importación. ¿Ok? Así es. Ahora, ¿desde dónde puedes importar? También lo hemos mencionado, no hay que olvidar. Puedes hacerlo desde la ventana principal de Power BI Desktop, desde la sección de inicio, obtener datos. ¿Ok? Puedes hacerlo desde acá. O si ya estás en Power Query, lo puedes hacer desde este botón que dice Nuevo Origen. O sea, desde ambas plataformas puedes importar. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Vamos entonces a comenzar con algunos ejercicios. Tengo una pregunta de Enrique. ¿Se utiliza siempre lo que mencionó el lenguaje M de Power Query para acá en Power BI? El lenguaje M es el lenguaje exclusivo de Power Query, no se puede usar en Power BI Desktop. Y el lenguaje M no lo vamos a abarcar, porque es un lenguaje de programación un poco más técnico. El lenguaje DAX sí lo vamos a abarcar porque, dos puntos. No va a ser muy extraño para ustedes, usuarios de Excel. ¿Ok? Hay una gran base de aprendizaje. No va a ser un cambio muy drástico, uno. Y dos, porque es el lenguaje más importante, es el que te permite crear los indicadores de negocio. Entonces, por eso voy a abordar el curso en lenguaje DAX, no lenguaje M. ¿Ok? Ya, esa es la pregunta. ¿Qué cantidad de datos soporta Excel para poder llevar los datos a Power BI? Ya, ¿qué cantidad de datos? Si te refieres al programa, solamente al factor programa y no a tu computadora, ¿ok? Depende de la versión de Excel que tengas. Es más o menos 1.000.000 y algo. 1.000.000 y algo de filas. De filas, no de columnas. Las columnas dependerá pues de lo que quieras usar. Pero normalmente las tablas se miden por registros o filas. Entonces, más o menos 1.000.000 y algo. Profesor, he escuchado acerca de gráficos mejores que le llaman de tipo Zebra en BI. Ya vienen a incorporar en BI. No lo vamos a enseñar porque ese es un tipo de visual. ¿Ok? Es un tipo de visual que se descarga de la zona de objetos visuales adicionales, ¿no? Y tal cual como tú lo has escrito, es así como lo ubicas. Pones el nombre de Zebra, ¿ok? Y te sale. Sí, me parecen interesantes, ¿ah? Me parecen interesantes, pero como que decirles únicos e innovadores, no tanto, pero sí interesantes, ¿ok? Ya. Listo, antes de hacer esto, vamos a hacer entonces, avanzar un poquito más con el curso. Importaciones de web, ¿ok? Importaciones de web. A ver, para poder importar de una página web datos, tenemos que tener en conocimiento dos aspectos. O sea, tenemos que tener en cuenta dos criterios. ¿Ok? Primer criterio. Si tú quieres importar directamente de web, tienes que conectarte a una web que sea pública. No me refiero con pública de que sea del sector público, ¿ok? No estoy hablando de sectores de un estado ni nada por el estilo. O sectores económicos. Me refiero que una web que se identifica por una página, un link, que el término técnico es URL, ¿ok? Ese URL yo lo puedo abrir y tú también. O sea, que no haya credenciales de acceso, mejor dicho. Entonces, primero, tiene que ser un enlace de tipo acceso público. ¿Ok? Y segundo, Power BI trabaja con tablas de datos. Puedes conectarte a la web que tú quieras, pero si dentro de la web no hay alguna tabla, no vas a poder importar nada. ¿Ok? Entonces, dos criterios. Uno, de acceso, que es el tema de la web tiene que ser
pública, y dos, un tema de criterio de Power BI. Power BI trabaja tablas de datos.